Buenos días. En este video se explicará lo que es un transductor de ionización, pero para esto se debe entender bien qué es un transductor. Un transductor forma parte de un sensor o de un actuador, pero la diferencia entre estos y un transductor radica en que el transductor simplemente cambia de dominio la variable, mientras que el sensor proporciona una salida útil para ser usada como variable de entrada en un sistema de procesamiento de información, y el actuador se encarga de ejecutar la acción determinada por el sistema de procesamiento de información. Un ejemplo común de un transductor es un potenciómetro, el cual convierte un desplazamiento angular en un voltaje. Una vez entendido esto, se puede explicar el transductor de ionización. El transductor de ionización se basa en la formación de iones que se producen en las colisiones que existen entre moléculas y electrones. La velocidad de formación de estos iones, es decir, la corriente iónica, varía directamente con la presión. Y es así como estos instrumentos miden la corriente de ionización, que es proporcional a la concentración molecular, por lo que se tienen que calibrar para cada tipo de gas que se busca medir con el instrumento. En otras palabras, se puede decir que estos instrumentos miden la concentración molecular en la región de sus electrodos en vez de medir directamente la presión de estas. Estos instrumentos miden el vacío que varía con respecto a la presión. Existen dos tipos de transductores de ionización: el de cátodo caliente y el cátodo frío. Empecemos por el cátodo caliente. El cátodo caliente consiste en un tubo electrónico con un filamento de tungsteno rodeado por una rejilla en forma de bobina, la cual está envuelta en una placa colectora. Los electrones emitidos se aceleran hacia la rejilla positiva, pasan a través de ella y se dirigen a la placa colectora de carga negativa, donde colisionan con moléculas de gas. La corriente positiva formada es una función del número de iones, por lo tanto constituye una medida de la presión del gas. Las ventajas del cátodo caliente es que estos transductores son muy sensibles y delicados, y son capaces de medir vacíos extremadamente altos. Pero su desventaja es que son sensibles a la composición del gas, de modo que el filamento caliente provoca cambios significativos en su composición entre el volumen medido y el contenido del tubo electrónico. Ahora pasemos al cátodo frío. El cátodo frío se basa en el principio de la medida de una corriente iónica producida por una descarga de alta tensión. Los electrones desprendidos del cátodo toman un movimiento en espiral al irse moviendo a través del campo magnético en su camino hacia el ánodo. El movimiento en espiral da lugar a que el camino libre entre los electrones sea mayor que la distancia entre electrodos, por lo que aumenta la posibilidad de colisiones con las moléculas del gas presente, lo que da lugar a una mayor corriente iónica, y de este modo la descarga catódica se mantiene en una presión más baja. Las ventajas del cátodo frío es que estos transductores son más robustos que el del cátodo caliente y no presentan el problema de la combustión. Pero sus desventajas es que este instrumento no puede vaciarse de gases tan rápido como el caliente y es susceptible a la contaminación por mercurio, lo que puede provocar la descomposición química de vapores orgánicos a altas tensiones. En conclusión, los transductores de ionización son muy eficientes en la medición de gases, pero como un instrumento de medición, tienen ciertas desventajas las cuales son superadas en otros aspectos. Muchas gracias por su atención y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y con gusto la responderé.